estimado profesor y compañeros. En esta presentación nos adentraremos en el análisis criminogénico de uno de los crímenes más conmocionantes de la historia judicial chilena, el caso de María Teresa Campuzano, recordada con profundo dolor como Marité. Nos situamos en la madrugada del 18 de septiembre de 1989, en la multitudinaria fiesta de la Pampilla, en la región de Coquimbo. En medio de las celebraciones, Marité, una pequeña niña de tan solo 8 años de edad, se encontraba durmiendo resguardada al interior de un vehículo junto a su hermano menor. Aprovechando la vulnerabilidad del contexto, el ruido y la masividad del evento, un sujeto rompió la seguridad del automóvil y la sustrajo en el más absoluto silencio y la trasladó a un sector apartado y oscuro del recinto. Allí, consumó una brutal agresión sexual que culminó con el asesinato de la menor por estrangulamiento, provocando un impacto social transnacional que marcó un antes y un después en la discusión penal de nuestro país. Para comprender la dinámica de este delito, es fundamental revisar quiénes eran los actores involucrados. Por un lado, la víctima, Marité, una niña descrita por su entorno como muy alegre y cooperadora, quien asistía a la fiesta familiar en un espacio que sus padres consideraban seguro. Por otro lado, el victimario, Gustavo Justo León, un ciudadano de nacionalidad peruana que había llegado recientemente a la zona. Detrás de una fachada de aparente normalidad y carisma superficial, con el que lograba insertarse laboral y socialmente en Coquimbo. Justo León arrastraba una severa biografía criminal en su país de origen. Había pasado por deserción del servicio militar, el fracaso en tratamientos de rehabilitación y una reclusión en la cárcel de Tacna. Tras cometer el crimen de Marité, el sujeto demostró una escalofriante frialdad afectiva. Interactuó con total normalidad con conocidos horas después del hecho. Intentó destruir la evidencia lavando sus ropas y huyó hacia Viña del Mar, donde finalmente fue capturado por la policía. Dando estricto cumplimiento a la matriz de evaluación, iniciaremos con el desglose analizando el primer componente del modelo biopsicosocial que explica esta conducta: los factores biológicos e individuales en la historia vital de Gustavo Justo León. Destaca una adicción severa y crónica a la cocaína. Desde la neuropsicología forense, sabemos que el consumo persistente de estimulantes genera una alteración neurobiológica significativa, particularmente a nivel del lóbulo frontal. Esto se tradujo en un deterioro crónico de sus funciones ejecutivas, lo que mermó drásticamente su freno inhibitorio, agudizando la impulsividad orgánica y distorsionando su capacidad para controlar sus impulsos. El factor biológico operó aquí como un sustrato de vulnerabilidad que debilitó cualquier mecanismo neurocognitivo de control frente a sus fantasías violentas. En segundo lugar, al explorar los factores psicológicos, nos encontramos ante una estructura de personalidad marcadamente antisocial y psicopática. Los antecedentes retrospectivos y sus declaraciones develan rasgos nucleares consistentes con los criterios del DSM y la escala de psicopatía de Hare o PSLR. Destaca de forma nítida un egocentrismo patológico, una absoluta ausencia de remordimiento o culpa y una frialdad afectiva instrumental que le permitía deshumanizar por completo a una niña de 8 años para satisfacer una necesidad de dominación. Asimismo, el sujeto poseía un notable falso encanto, una habilidad manipuladora que utilizó para mimetizarse en la sociedad chilena, ocultando la hostilidad y crueldad subyacente en su psiquismo hasta el momento del ataque. Finalmente, debemos examinar los factores sociales y ambientales. La vida de Justo León estuvo marcada por una falla sistemática de las instituciones de control social formal en Perú.
experimentando deserción escolar y un quiebre de la disciplina militar. Su paso por la cárcel de Tacna, lejos de rehabilitarlo, consolidó su desadaptación normativa. Al mirar a Chile, el sujeto se enfrentó a un escenario de desarraigo absoluto, libre de cualquier lazo familiar o supervisión institucional local. Este vacío de control social ambiental facilitó el espacio para que sus propensiones biológicas y psicológicas previas se manifestaran en su máxima gravedad, confluyendo fatalmente la noche del crimen. Habiendo introducido el caso y analizado esta matriz biopsicosocial, daremos paso en el siguiente bloque a discutir los puntos de inflexión específicos en su línea de vida. Continuando con nuestra matriz analítica, nos adentraremos en la línea de vida etiológica de Gustavo Justo León. En la psicología jurídica y forense, la carrera criminal no se comprende de manera estática, sino como un proceso acumulativo donde las experiencias pasadas modifican la probabilidad de conductas futuras. A través de este eje cronológico, debatiremos sobre los puntos de inflexión, aquellos hitos críticos en la vida del sujeto que desviaron de una forma definitiva su trayectoria hacia una criminalidad violenta y predatoria. Nuestra línea de tiempo destaca 3 hitos importantes. Primero, la deserción y adicción. Segundo, la cárcel de Tacna. Y como tercero, su ruptura de contingencia. El punto de inflexión clave se sitúa en su juventud temprana, con la deserción del servicio militar y la consolidación de su adicción a la cocaína. El abandono de una institución de control social formal operó como un catalizador, sumergiéndolo en la marginalidad y debilitando sus lazos normativos. Como segundo tenemos que el punto más crítico, que fue su reclusión en la cárcel de Tacna, Perú. Lejos de actuar como un mecanismo de disuasivo o de reinserción, la prisión profundizó el fenómeno de la prisionización. El sujeto internalizó subculturas criminales y exacerbó su hostilidad latente hacia las estructuras de autoridad. Como tercer punto de inflexión, ocurre inmediatamente después al ser liberado de forma anticipada mediante gestiones socioeconómicas familiares. Desde el análisis conductual, esto generó un quiebre de contingencia de la pena. Al eludir las consecuencias formales de sus delitos previos, Justo León estructuró cognitivamente un profundo sentimiento de impunidad. Este sesgo de invulnerabilidad fue el detonante psicológico con el cual migró a Chile, sintiéndose completamente libre de transgredir las normas penales. Para continuar, ya habiendo desglosado los hitos evolutivos de su conducta, es fundamental que realicemos el análisis psicopatológico formal para comprender las estructuras de su mente criminal, utilizando los criterios de diagnóstico internacionales del DSM-5. Al evaluar retrospectivamente el perfil clínico de Gustavo Justo León, los antecedentes justifican de forma taxativa el diagnóstico del trastorno de personalidad antisocial bajo los códigos del DSM-5. El sujeto cumple con el criterio central de un patrón general de desprecio o violación de los derechos de los demás que comenzó en la adolescencia y continuó en la edad adulta. Específicamente, evidenciamos el cumplimiento de múltiples indicadores. Primero, el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, demostrando en sus detenciones previas y su desacato militar. Segundo, la engañosidad y manipulación. Esto se ve reflejado en su uso del falso encanto para mimetizarse en la región de Coquimbo y mentir fluidamente sobre su pasado. Como tercero tenemos una marcada impulsividad
o fracaso para planear con antelación. Esto lo vinculamos estrechamente a su consumo de sustancias y de forma dramática el criterio de ausencia del remordimiento. Esto se manifiesta en su total indiferencia y frialdad al haber agredido y dañado de forma letal a la pequeña Marité, ya que posterior a sus actos, él ayudó a la familia de la niña a buscarla. Para dar la profundidad teórica exigida por nuestra rúbrica, debemos destacar un diagnóstico comórbido esencial: el trastorno por consumo de sustancias, específicamente de la cocaína. En la psicopatología forense, la comorbilidad entre el trastorno antisocial y la drogodependencia severa genera un efecto de sinergia criminológica. La droga no crea su estructura antisocial, pero actúa como un desinhibidor químico que potencia al máximo sus rasgos de crueldad y egocentrismo. Al evaluar los últimos vestigios de control cortical, esta patología dual facilita que el sujeto pasara de la fantasía criminal de la ejecución material del delito en la Pampilla. Con este diagnóstico clínico establecido, daremos paso en el siguiente bloque al análisis de su puntuación en la escala psicopatológica de Hare y sus motivaciones específicas. Motivaciones delictivas. Adentrándonos en el núcleo de la criminogénesis de Gustavo Justo León, es imperativo analizar qué fuerzas psíquicas y relacionales movilizaron al sujeto a perpetrar el brutal crimen contra la pequeña María Teresa Campuzano. En la psicología jurídica no estudiamos el delito como un hecho aislado, sino como la convergencia entre la propensión criminal interna del individuo y los factores situacionales del entorno. La evidencia retrospectiva nos permite identificar que la motivación principal del victimario responde a una dinámica de tipo sexual predatoria, caracterizada por la necesidad de dominación, control y gratificación sádica. Justo León no actuó bajo un estado de enajenación mental o psicosis. Su racionalidad instrumental estaba intacta. El sujeto operó bajo un patrón oportunista en el contexto festivo de la Pampilla. Al detectar la vulnerabilidad de la víctima en la madrugada, se activó una fijación predatoria. Aquí observamos una profunda crueldad y falta de empatía, rasgos nucleares de la psicopatía evaluados en el instrumento PCLR. Su motivación no buscaba solo el acto biológico de la agresión sexual, sino la sumisión absoluta de una víctima indefensa. Asimismo, la variable del consumo crónico de cocaína actuó como un elemento facilitador. Neurobiológicamente, la intoxicación crónica mermó sus funciones ejecutivas frontales, destruyendo cualquier remanente de freno moral o inhibitorio, permitiendo que sus fantasías de dominación se ejecutaran sin resistencia interna. Como reflexión final, el caso de Marité desvela una verdad incómoda para la psicología jurídica. Justo León no era un criminal invisible. Los sistemas de salud, militares y penitenciarios interactuaron con él, pero fallaron al carecer de un enfoque predictivo y de gestión del riesgo criminal. Al analizar la prevención secundaria, constatamos que Gustavo Justo León ingresó a un centro de tratamiento terapéutico para sus adicciones en Perú. Sin embargo, esta intervención fracasó de forma rotunda debido a una nula adherencia terapéutica y a la falta de un marco de control coercitivo. En sujetos con estructuras de personalidad antisocial o psicopática, los tratamientos convencionales basados en la voluntariedad suelen ser ineficaces. La institución abordó la adicción como un problema aislado de la salud, omitiendo que en este caso la drogodependencia era un síntoma y un catalizador de su psicopatología de base. Al no existir un seguimiento post-egreso ni una articulación judicializada, el sujeto regresó al medio social con un riesgo criminógeno idéntico o aumentado. El segundo hito de intervención ocurrió a nivel de prevención terciaria, durante su reclusión en la cárcel de Tacna. Desde la psicología penitenciaria, observamos que el presidio no generó un efecto disuasivo ni rehabilitador. Por el contrario, profundizó el fenómeno de la prisionización, consolidando sus destrezas criminales.
El punto de inflexión más grave ocurre cuando el sujeto es liberado gracias a las gestiones económicas de su entorno familiar. En términos conductuales, esto significó un quiebre de contingencia de la pena. El delincuente aprendió cognitivamente que las consecuencias de romper la ley penal podían ser manipuladas y eludidas. Este concepto de impunidad fue el equipaje invisible con el que Justo León migró a la región de Coquimbo, desprovisto ya de cualquier lazo de control social formal. Por lo tanto, el caso muestra que existieron múltiples oportunidades de intervención antes de la comisión del delito. Si se hubiesen aplicado herramientas diagnósticas tempranas orientadas a la psicopatía y a la peligrosidad, junto con estrategias de seguimiento y gestión del riesgo criminal, la trayectoria delictiva de este sujeto podría haber sido contenida en etapas previas, evitando consecuencias irreparables para la víctima y su entorno.